Aquí Mazo de nuevo, estamos esta vez en un vídeo un tanto diferente. Todos o la mayoría de nosotros somos conscientes de la irracional pero existente realidad que hay aún, desgraciadamente, en la industria de los videojuegos respecto a los géneros entre los jugadores. Y teniendo en cuenta que ayer fue el Día de la Mujer, personalmente le encuentro sentido a subir un vídeo honorando a todas aquellas jugadoras y a todas aquellas mujeres que existen dentro y fuera de los videojuegos. Y por supuesto y sobre todo, a todas aquellas mujeres que se dedican a la industria, ya sea por un campo u otro. En un principio pensé en hacer un top 5 de las mejores protagonistas de videojuegos, pero realmente no le encontré mucho sentido a que fuese yo el que hiciese ese top o que realmente fuésemos todos los jugadores los que diésemos nuestra opinión para hacer ese top. A ver, por supuesto que podría haberlo hecho así, no habría ningún problema, pero si de verdad quería que este vídeo fuese un homenaje a las mujeres dentro y fuera de los videojuegos, se me ocurrió lo siguiente. Hace unos días empecé a recaudar opiniones en Twitter solo para jugadoras femeninas sobre cuáles eran sus personajes, ya sean protagonistas o no, femeninos dentro de la industria de los videojuegos. De manera que he obtenido bastantes respuestas, no tantas como podría haber obtenido alguien muchísimo más conocido, digamos, en las redes sociales, pero siendo realistas, la verdad es que he conseguido bastantes y sobre todo bastante apoyo, lo cual agradezco de todo corazón. Sea como sea, me voy a callar ya porque este vídeo no va sobre mí y os voy a contar a continuación cuáles han sido las mejores protagonistas o coprotagonistas de videojuegos escogidos por vosotras, jugadoras. En primer lugar, y sin tener en cuenta un orden de valoraciones, tenemos a Elizabeth de BioShock Infinite. Teniendo en cuenta que este personaje tiene un increíble poder y es capaz de abrir brechas entre dimensiones, a todas aquellas personas que piensen que es la típica damisela en apuros, os pregunto, ¿os atreveríais a retar un duelo a Elizabeth? La siguiente protagonista es Faith, de Mirror's Edge o Mirror's Edge Catalyst. Teniendo en cuenta que no he jugado a Mirror's Edge Catalyst, pero sí he jugado numerosas veces a Mirror's Edge, os puedo asegurar que de todos los personajes de esta lista, Faith es la protagonista con mayor voluntad y valentía para acabar con todas aquellas barreras injustas del sistema. En el siguiente lugar tenemos a Rinoa, de Final Fantasy VIII. Rinoa es un personaje muy querido por la comunidad de Final Fantasy, sobre todo para aquellas personas amantes especialmente del Final Fantasy VIII, y se trata de una mujer amigable, cálida y muy pasional, pero a la vez con una gran fuerza como para combatir contra su padre, con el objetivo de salvar al mundo. Siguiendo la cadena de Final Fantasy tenemos a Lightning, de Final Fantasy XIII, bueno y por supuesto de 13-2 y de Lightning Returns. Este personaje es un poco más complicado precisamente porque a lo largo de la saga oculta muchísimo su personalidad, pero para aquellos que la hayáis jugado o para aquellos que estéis interesados, sí que poco a poco va mostrando pequeñas características de lo que realmente oculta detrás de esa máscara de seriedad, dejando claro poco a poco que es un personaje que no es solo un soldado, sino que se guía enteramente por sus sentimientos y por la voluntad de salvar al mundo una y otra vez. Una vez más, pero no como último personaje de esta saga, tenemos a Yuna, de Final Fantasy X. Yuna es leal, honesta y capaz de hacer cualquier cosa por lograr aquello que se propone. Y aún así, a menudo cree en lo mejor de los demás y es capaz de poner las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Oscureciendo un poco esta lista, tenemos a Alice, de Alice Madness Returns. Alice, apellidada Liddell, sí, Liddell, pero no escrito igual por supuesto, es una chica atormentada por sus memorias, su estrés postraumático y su deteriorada salud mental después de haber pasado 10 años en un asilo. Sin embargo, refugiándose en su propio país de las maravillas, es capaz de pelear contra sus propios monstruos para sacar hacia afuera toda esa valentía que tiene guardada. Estaba deseando que entrase este personaje en esta lista, así que muchísimas gracias a Sammy. Estamos hablando de Jade, de Beyond Good and Evil. Precisamente este personaje es uno de mis favoritos y se trata de una mujer capaz de cuidar de muchísimas personas a la vez de tener grandes aspiraciones y hacer cualquier cosa, creedme, cualquier cosa, por cuidar y salvar a sus seres queridos. En el siguiente puesto tenemos a Chell, de Portal. Este personaje realmente no tiene una personalidad que yo pueda destacar aquí porque es un personaje que no muestra absolutamente nada de sí mismo. Sin embargo, y por esa misma razón, le encuentro bastante sentido a que muchas jugadoras se vean personificadas en este personaje. Y no me entendáis mal, con esto quiero decir que es un personaje con el cual te puedes identificar volcando toda tu propia personalidad en ella, de manera que sientas que seas tú mismo aquella persona que está viviendo toda esa pedazo de aventura que nos trae Portal y Portal 2. Sin querer haceros spoiler por si alguna vez jugáis este juego, os traigo a Rose, de The Legend of Dragoon. De este personaje sé bastante poco, sin embargo podría deciros que es una mujer bastante misteriosa que poco a poco va mostrando su oscuro pasado, y con oscuro estoy hablando de que hay que tener suficiente voluntad como para aguantar todo el peso que recae sobre este personaje después de los acontecimientos vividos. Pero sea como sea, me alegro mucho de que hayáis incluido a este personaje dentro de esta lista, porque siempre es bueno conocer a juegos y personajes nuevos, ¿no? El siguiente personaje que os traigo es Archie Klein, que la verdad es que no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, pero es del juego Tales of Phantasia.
Anastasia. Siguiendo el conocido tópico de muchos personajes de anime y videojuegos, Arch es una protagonista muy energética y divertida que habitualmente actúa como si nada le importase. Sin embargo, y cómo no, por supuesto que le preocupan todas aquellas personas a las que ella considere amigos. El siguiente personaje que os traigo también es uno de mis favoritos y es Red, de Transistor. También es un poco complicado hablar de este personaje precisamente porque no habla durante todo el juego, solo digamos que se comunica escribiendo a partir de consolas, y la verdad es que es un poco complicado averiguar el tipo de personalidad que tiene una persona solo a través de mensajes de texto. Sin embargo, creedme que es un personaje al cual vais a querer mucho a lo largo del juego, y creedme que es un personaje con suficiente convicción y valentía como para tener como objetivo salvar el mundo, además de salvar a su amado que se encuentra encerrado en su propio arma. El siguiente personaje que os traigo es Ana Amari, de Overwatch. La verdad es que me sorprende que el único personaje de Overwatch de esta lista sea Ana Amari y no, por ejemplo, Tracer o D.Va, que son los personajes más tópicos y conocidos de este juego. Y no me sorprende de manera despectiva, sino de manera positiva, aunque por supuesto respetando los gustos de todas las personas. Sea como sea, Ana Amari es la conocida madre de Pharah y uno de los personajes más queridos de Overwatch, teniendo en cuenta que no fue del elenco original. Teniendo en cuenta que este personaje ha estado luchando por el mundo durante años y que aun habiéndose dado por muerta, vuelve a la batalla junto a su hija para querer defender a los inocentes una vez más, la verdad es que es un personaje que se merecía estar en esta lista. El siguiente personaje que os traigo es Sam, de Until Dawn. Siendo la protagonista más amable y considerada del grupo, es normal que se le coja mucho cariño a este personaje, teniendo en cuenta además que es uno de los personajes más jugables al igual que Mike y Ashley. Y si os digo la verdad, no me extraña que muchas jugadoras y jugadores se hayan visto identificadas en este personaje por razones como que ame a los animales, que le encanten los retos o que no le importa absolutamente nada lo que piensen de ella, ya que se muestra tal y como es. Y la verdad es que ojalá fuese así todo el mundo. Siendo uno de los personajes más conocidos y queridos de Warcraft al igual que de WoW, os traigo a Sylvanas. Sylvanas es una conocida líder militar implacable y creativa, y sí, lo estoy leyendo ahora mismo porque la verdad es que me encanta esa frase. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde el principio Sylvanas fue orgullosa y vanidosa, y tras muchísimos años y muertes siguió siendo una gobernante fría y sin moral. Sin embargo, esta gran líder siente un gran respeto hacia sus propios soldados. Cambiando un poco de ambiente os traigo a Lily, de Tekken. Este personaje parecerá algo egoísta y engreída, pero es que lo es. Sin embargo, también es una persona muy cariñosa y muy elegante. ¿Quién olvidaría aquel gran momento en el que en la historia de los videojuegos, Samus, de Metroid, fue descubierta como una mujer? El orgullo masculino de muchos jugadores tembló en ese momento. Siguiendo un poco el estilo de personalidad que tiene Chell, no se sabe detalladamente qué tipo de persona es Samus, precisamente por eso que digo que los personajes se sientan identificados en el personaje y que sientan que son ellos los que realmente están manejando toda la historia del juego. Sin embargo, habitualmente Samus es mostrada como una solitaria heroína, que a pesar de tener una gran cantidad de juegos, nunca se ha visto muy alegre. Volviendo una vez más a Final Fantasy, os traigo a Riku, de Final Fantasy X. Esta mítica protagonista tiene una personalidad extremadamente optimista y muy sincera, de hecho es bastante bromista, y cuenta también con una aparición en Kingdom Hearts junto a Yuna y Pain. El siguiente personaje a nombrar es Bayonetta, de Bayonetta 1 y 2. En ambos juegos se puede ver a Bayonetta siendo un personaje bastante tranquilo y como si supiese de sobra qué es lo que tiene que hacer. De hecho es un personaje con bastante determinación y creedme que es capaz de hacer cualquier cosa. Rompiendo un poco con la personalidad de Bayonetta, os traigo a Kazumi, de Dead or Alive 1, 2, 3, 4 y 5. Digo lo de Bayonetta precisamente porque este personaje es del tipo de mujer cursi, frágil y coqueta que tanto les gusta a los japoneses, pero creedme que desde luego eso no quiere decir que no sepa luchar. Cambiando totalmente del estilo de videojuegos del que hablamos, os traigo a Priya, de Corazón de Melón. Priya es una chica inteligente y extrovertida con mucha facilidad para hacer amigos, pero aún así con sus propias inseguridades. Y no teniendo mucho más que decir, os agradezco que hayáis traído a este personaje precisamente por romper un poco con el estilo de videojuegos que hemos estado hablando hasta ahora. El siguiente personaje que os traigo es Elena, de Resident Evil 6. Este personaje en el juego se muestra frío, muy emocional, serio y responsable, pero es curioso que os mencione que está fuertemente basado en Lara Croft, la cual por cierto está más abajo en esta lista. La siguiente protagonista que os traigo es Chloe, de Life is Strange. A esta personaje sí que la conozco de primera mano y me atrevo a deciros que es una persona con un pasado duro, que ha reprimido todas sus emociones en su interior y que aún así sería capaz de hacer cualquier cosa por sus buenas amigas. Bueno, y creedme, también sería capaz de hacer cualquier cosa contra sus enemigos. Escarbando un poco en otros géneros de videojuegos, tenemos a Clementine, de The Walking Dead de Telltale. Teniendo en cuenta que lo último que te esperas es tener que criarte en un apocalipsis zombie y que por esa misma razón tienes que sacrificar toda tu infancia para poder sobrevivir, creedme que Clementine es un personaje bastante querido y que hoy día sigue siendo una de las mejores protagonistas de videojuegos en mi opinión. Los siguientes personajes a mencionar son Beth y Hannah, las gemelas de Until Dawn. Teniendo en cuenta que no quiero haceros ningún spoiler sobre este juego por si llegáis a jugarlo, lo único que voy a mencionaros sobre estos dos personajes es que desde el principio del juego y aun teniendo personalidades bastante diferentes, harían cualquier cosa la una por la otra.
La siguiente protagonista a mencionar, y siendo también una de mis favoritas, es Evie Frye, de Assassin's Creed Syndicate. Teniendo en cuenta que en este juego, como novedad, puedes jugar tanto con Evie como con Jacob, siendo hermanos para aquellos que no lo sepan, realmente se puede notar a lo largo del juego la gran diferencia que hay tanto en un hermano como en otro, siendo por lo tanto Evie mucho más madura y centrada que su hermano Jacob, pero no creáis por supuesto que por esas características va a dejar siquiera de lado sus emociones. Habiendo dejado las protagonistas más votadas para el final, os traigo un top 3 de las protagonistas de videojuegos más queridas por las jugadoras participantes. En tercer lugar tenemos a Lara Croft, de Tomb Raider. No voy a decir cuál es Tomb Raider porque hay unos cuantos. Principalmente, Lara es una aventurera conocida mundialmente por lo fuerte y valiente que puede llegar a ser. En los primeros Tomb Raider no muestra demasiado su personalidad. Sin embargo, a lo largo de los juegos empieza a contar cada vez más sentimientos y recuerdos y cosas que realmente le van dando más profundidad a la personalidad de este personaje. Aunque teniendo en cuenta por otro lado que le han hecho la remasterización que acabo de mencionar, en esta nueva saga de juegos se muestra más como una sobreviviente más que una aventurera voluntaria. Aunque desde luego se nota más que en Tomb Raider del 2013 es mucho más emocional que en Rise of the Tomb Raider que sacaron años después, donde ya se muestra un personaje mucho más decidido, con mayores habilidades y con un poquito menos de personalidad. En el segundo puesto y siendo una de las protagonistas más queridas de las jugadoras participantes tenemos a Max, de Life is Strange. Max es una geek que a lo largo del juego se va mostrando cada vez menos tímida, pero aún así al principio se nota considerablemente. Aún así es una chica bastante inteligente, razonable y madura que a lo largo del juego va mostrando una serie de opciones para que el mismísimo jugador decida cuál será el siguiente paso en su personalidad y en su historia para que esto influya y desarrolle el resto del videojuego. En el puesto número 1 y teniendo la misma puntuación que Max de Life is Strange tenemos a Jodie Holmes de Beyond Two Souls. Después de la infancia tan dura que ha tenido Jodie, la verdad es que no me extraña que sea una chica retraída, desconfiada incluso de sí misma, aún así mostrando a lo largo del juego en contadas ocasiones el cariño que puede llegar a tener por sus amigos cercanos. Cabe mencionar por supuesto el tipo de habilidades que puede llegar a tener Jodie, pero sin embargo si no quiero haceros ningún spoiler sobre este juego, lo mejor será que lo juguéis vosotros mismos. Pues hasta aquí todas las protagonistas de videojuegos mencionadas por vosotras, jugadoras. Muchísimas gracias a todas las que habéis participado y al final del vídeo pondré en pantalla todas las cuentas de Twitter de todas las participantes como agradecimiento. Sea como sea, me gustaría mencionar 3 protagonistas de videojuegos más para esta larga lista que hemos recaudado hasta ahora, pero sin embargo sin dar ninguna explicación sobre ellas, las menciones honorables son Aqua, de Kingdom Hearts Birth by Sleep, Ellie, de The Last of Us, y Alex Vance, de Half-Life 2. Así que esto ha sido todo, chicos y chicas, espero que os haya gustado, si os ha gustado hacedmelo saber y muchísimas gracias una vez más por haberme ayudado a construir este vídeo. Así que lo dicho, nos vemos en otro vídeo directamente relacionado con los videojuegos. Un saludo y adiós.